Bueno, vamos esperando que el resto de los jugadores vayan uniendo. Hola, Vero, ¿cómo estás? Vamos a esperar un cachito a ver si se une alguno más y ya arrancamos. Estoy re contenta, profe, porque ayer rendí sociología y hoy día subieron las claves de corrección y me saqué un 7. ¡Wow! ¡Súper! Re buena nota. ¡Súper bien! Bueno, vamos Sí, bien. Y acá te va a ir no re me bien ten... también, acordate. Acordate, porque vos Sí, venís estudiando un montón, me venís haciendo todos los deberes, me seguiste en todo. Y yo hablo ya desde la experiencia, ¿no? Por eso les digo también de lo que más les puede servir y demás. Así que vos estuviste bastante atenta a todo. Así que espero que el resto también aplique todos los consejitos, se ponga las pilas, estudie y les va a ir súper. Yo les digo que si me siguen tal cual, los parciales son lo mismo. No es que se van a encontrar con algo diferente. Bueno, bienvenidos a todos, buenas noches, ¿cómo andan? Viernes, cerrando la semana, aunque nosotros nos vamos a ver el domingo de nuevo. No por simpatía, sino porque, bueno, tienen que rendir, así que todos tenemos esa responsabilidad y, bueno, cuando uno tiene que estudiar es así, no hay fines, no hay feriados, no hay cumples, es así. Bueno, eh, ayer llegamos hasta lo último que estábamos viendo del organizador, que le metimos pata y vimos casi todo en 2 horas. Una máquina, ¿eh? O sea, no me quiero tirar flores sola, pero me las tiré. En 2 horas vimos full un montón. Bueno, de ayer, ¿hubo alguna duda de algo de todo lo que vimos así como a gachetazo? ¿No? Era todo ok, perfecto. Bueno, vamos a retomar desde la parte que yo sé que es bien importante y que capaz, como fue justo lo último, puede quedar la duda ahí. Artículo 18 y 19. 18 dijimos principio de legalidad, ¿sí? Y el principio del debido proceso. Legalidad, esto de la necesidad de la norma previa. No pueden juzgarnos por un hecho que cometimos si no hay una norma previa. Yo les daba el ejemplo de justamente el fallo de Caballero de la Noche, porque en ese caso vemos cómo quieren juzgar a un grupo de jóvenes que desde lo moral es claro que lo que hicieron está mal. Es claro que ir a un cementerio de noche y tomar cuerpos, partes, lo que sea que hay en nicho, que ya de por sí suena escalofriante, de todo eso, y llamar a la familia y pretender cobrar un rescate. Bueno, todo eso claramente está mal. Pero ¿qué pasa? Nosotros no hacemos un juicio exactamente únicamente de valor o moral. Siempre tenemos que primero asentarnos en la norma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo esta necesidad de cumplir el principio de la legalidad, necesitaba tener una ley que exprese exacto lo que ellos hicieron mal, ¿no? Que esté su conducta ahí en un artículo. Y eso es lo que pasaba, teníamos un vacío legal ahí. No teníamos una ley que diga específicamente que lo que hicieron estos chicos estaba mal. Como no estaba en el Código Penal, porque no era secuestro en sí, tampoco era extorsión en sí,
Porque una extorsión tiene que haber una amenaza real y no es una amenaza hacia ellos, es una amenaza sobre un cuerpo que tampoco es cuerpo ni es persona. ¿Sí? El cadáver no está en el código como persona, como objeto, no tiene valor. O sea, por eso les digo, era muy compleja la situación, pero era recontra sabido que está mal lo que estaban haciendo. Entonces, ¿qué pasó? Los tuvieron detenidos 1 o 2 noches, un par de días, habeas corpus y salieron libres. Y cualquier otro diga, che, pero un desastre. Pero ¿qué pasa? Si nosotros a alguien así, eso queda como precedente, que se puede juzgar a cualquier persona que por un hecho donde no había una norma anterior, eso nos pone en peligro a todos nosotros. Porque imaginemos que cualquier cosa de conducta de nosotros que hagamos, que en algún momento a un juez, a alguien le pueda parecer mal, podría sentar ese precedente, podría utilizarlo a su favor. Y peor aún, si nosotros tuviéramos un sistema como el Comuló, donde los precedentes son obligatorios. Ojota con eso. Entonces a veces no hay que enseguida agarrar ahí la bandera de decir, no, pará, qué injusticia. No, porque el sistema procesal, como estuvimos charlando, el tema de cómo funciona el proceso judicial, es muy complejo, no es lo mismo que la gente a veces tiene como idea de justicia o como tendría que ser las cosas. Y justamente va a pasar por este zigzag de dificultades, que es el mismo debido proceso, ¿sí? Que son estas reglas de cómo tiene que ser un proceso judicial, porque eso nos garantiza a nosotros que el Estado no puede abusarse de nosotros en el medio de ese proceso. Si no solo por portación de rostro, porque no me gusta que Luz se puso un moño en la cabeza y no es un regalo, me jugarían a mí. ¿Y en dónde estaba? ¿En qué norma estaba? Que ponerse un moño estaba mal. ¿Sí? Entonces yo de qué manera también ahí puedo regular mi conducta, ¿no? De qué manera puedo saber si lo que hago está bien o está mal. Por eso necesitamos sí o sí que se cumpla el principio de legalidad, que esté esta norma previa, que exprese esa conducta que supuestamente está mal, ¿sí? Ese hecho, y necesitamos del debido proceso. Estas reglas que le dan legalidad justamente al proceso judicial, al juicio. Si no piensen que cuando nosotros vamos a un juicio, y sobre todo penal, somos nosotros versus el sistema, no nosotros versus la persona que dañamos. La persona esa va a ser una presunta víctima y nosotros presunto acusado. Entonces el que te está juzgando es todo el aparato estatal. Fiscal, ministerio, todo eso sobre nosotros. Entonces, si yo no tengo todo este proceso que hace que sea más dificultoso que enseguida me pongan acá el cartel de culpable, para ellos sería mucho más simple y cerrarse expediente en 2 minutos diciendo a ver cómo fue el caso. Bueno, ¿y qué hacía entonces Luz a las 8 de la noche en tal lado? Y hay una foto donde aparece medio rara, podría ser que haya cometido el hurto. Bueno, listo, para mí sí. Para mí tiene cara de ladrón, ya está, listo. Si se resolviera así, pobre nosotros, el sistema inquisitivo nos come, o sea, ¿sí? El punitivo, perdón, del Estado, que es esto del poder que tiene para sancionar y hacer cumplir las normas con la fuerza de la ley, ¿sí? Con el poder judicial. Entonces, el debido proceso es una garantía para nosotros. ¿Qué reglas va a establecer este debido proceso? Bueno, la posibilidad de defensa, ¿no? Que nosotros podamos defendernos, exponer nuestra postura dentro de las etapas judiciales. Por ejemplo, la contestación de la demanda, por ejemplo, en la etapa probatoria, yo puedo adjuntar pruebas tratando de demostrar mi inocencia o lo que fuese que quiero relatar, puedo hacerlo. La asistencia de un abogado, tener representación de un abogado, alguien que defienda mis intereses legalmente. Eso no solo que es obligatorio, sino que además es un derecho el tenerlo. Porque uno, así incluso sea abogado, es importante tener un abogado que te defienda. Porque si uno, por ejemplo, usted dice, ay, pero si yo soy abogado me defiendo yo. Pero uno tiene una mirada cegada de acuerdo a tu situación, en la cual uno siempre se ve como la víctima, esto es así. Entonces uno enseguida ya se ve como el que lo estafaron, le pasó todo mal. En cambio, si viene otro abogado, otro profesional,
un colega y ve tu caso y te dice, no, mira, Luz, acá lo más prudente es que arreglemos antes, que no vayamos a un proceso judicial, porque no tenés muchas chances, porque la verdad es que me parece que te estás llevando más por la venganza, por otra cosa. Entonces, por eso siempre es necesario la asistencia profesional, sea que yo sea también abogado o no. Es importante además de que sea un derecho, ¿sí? Otra cuestión importante, ¿qué más nos va a dar este debido proceso como garantía? ¿Qué más nos va a ofrecer? ¿Se acuerdan? ¿Qué más dice el artículo 18? El juez puede ser cualquier juez, puede ser un tribunal X que nos juzgue. Un juez natural. Muy bien, el juez natural, el juez que nos corresponde. El artículo 18 dice bien en claro que no pueden ser tribunales que se crean al momento. Esto de tribunales ad hoc, tribunales especiales, ¿sí? Esto es, por ejemplo, lo que se criticó mucho en el juicio de Nuremberg que se le hizo a los jerarcas nazi en Europa. Porque a estos tipos los juzgaron y es claro que lo que hicieron estaba mal, pero el problema es que desde el ojo técnico jurídico, porque esto es importante recalcar, el abogado es un técnico jurídico, ¿sí? Así como el técnico en electricidad, en plomería, lo que sea, que sabe cómo es el proceso específico, qué tuerca hay que ajustar y demás. Acá nosotros lo mismo, vemos el detalle. Entonces acá cuando se analizaba a detalle justamente el juicio de Nuremberg, había un montón de fallas legales. O sea, estaba bien lo que se estaba juzgando. Obviamente que lo que hicieron fue atroz. Pero si lo miramos desde el punto legal, estaban re flojos de papeles. Y una de estas cosas era que se lo juzgó con un tribunal que se armó en el momento. Eso es súper improvisado. Tenés que tener un tribunal anterior. Porque si no es como que ya el juez te conoce, sabe tu historia, es como ya tiene la sentencia armada un principio. Es así. O sea, no hay ninguna transparencia ahí o neutralidad. ¿Sí? ¿Qué más? Y que justamente en el juicio de Nuremberg esos jueces no solo que era un tribunal armado en el momento, sino que encima era conformado por los países ganadores de la guerra. O sea, no, no es nada ético, justamente. Bueno, entonces tenemos que tener la asistencia del abogado, la posibilidad de ser oído durante el proceso judicial. Si yo quiero expresar algo, también puedo hacerlo. ¿Qué otra regla? No ser obligado a declarar contra sí mismo, que es esto que yo les decía que sucedía en la época medieval. Esto de que te torturaban hasta que vos decías lo que habrán visto películas Juana de Arco y todas esas épocas, que te sentaban en una silla y te prendían fuego y decías, y decí que sos culpable. Y claro, con tal de que no te quemen vivo, vos decías cualquier cosa. Que sos hereje, el hijo del diablo, lo que sea. Bueno, eso no es justicia. Porque eso qué es hacerte declarar contra vos mismo. Te están obligando. Es algo muy diferente a cuando una persona confiesa. Cuando alguien confiesa es porque reconoce que hay cierta culpabilidad o que participó de cierta manera y demás. Pero es diferente, lo hace libre porque lo considera así o porque es parte de su estrategia con su abogado donde le dice, mira, es posible que se cierre más rápido, que podamos tener una condena con menos atenuante, o que en el caso de cuando es un juicio por jurado, que el jurado te vea con mejores ojos porque dice, bueno, hay remordimiento en la persona. Puede ser parte de la estrategia y no está mal. Cada uno juega con las cartas que tiene. ¿Sí? Esto es así. Esto es un tablero y cada uno va moviendo las fichas. Pero, pero eso es algo que es voluntario. Es muy diferente a que te obliguen. ¿Sí? Entonces, el tener que declarar contra vos mismo no se puede, está mal. ¿Sí? Entonces, dentro del debido proceso, justamente una de las reglas es que eso no suceda. Tampoco que alguien reciba tortura, ni maltrato y demás. Entonces, todas estas reglas son para protegernos a nosotros. ¿Proteger qué? La legalidad y la dignidad de la persona. Porque nunca hay que olvidarse que haya hecho lo que haya hecho, además de que nosotros no somos quien para juzgarlo, lo va a juzgar el sistema judicial. Además de eso, es que
son personas y nunca sabemos cuándo nosotros podemos estar en ese lugar. Entonces siempre hay que tener en cuenta que es importante que esto se respete. Es lo que hace que justamente seamos un Estado de Derecho, que es lo que hablábamos ayer del artículo 1, de lo que significa un sistema republicano, que ya no nos manejamos como el Estado de naturaleza, donde nos rentábamos a palo por un sándwich. O sea, nos manejamos a través de la ley, lo que nos trajo igualdad y nos trajo paz, de cierta manera. Entonces, debido proceso, van a ser todas estas reglas, ¿sí? Que nos van a dar a nosotros justamente esta tranquilidad de que dentro de un proceso judicial, entre comillas, porque obviamente siempre suceden cosas que no son gratas, se respete la dignidad de una persona y se respete siempre que sigue siendo persona. No hay que deshumanizarlo en el proceso. Es una persona, siempre. Por lo tanto, tiene derecho a ser respetado, a tener dignidad y a que el proceso sea legal. Por lo tanto, hay que cumplir debido proceso dentro del proceso judicial, valga la redundancia, y para ya poder juzgarlo desde el arranque tiene que haber una ley. Si no, ni entramos al proceso judicial. O sea, ya estamos en un problema. Si no se cumple el principio de legalidad, o sea, ¿qué vamos a juzgar si no tenemos norma? Ya arrancamos con un problema grave. Y segunda cuestión, debido proceso. Estas dos cosas van a ser garantías para nosotros. ¿Sí? Muy bien. Ponen entonces límite al poder del Estado. Y ahora vamos a avanzar con el artículo 19. Hasta acá, ¿hay alguna duda con respecto a lo que estuvimos viendo? Excelente. Bien. Entonces, con respecto al artículo 19, vemos el principio de reserva. Acá es donde uno piensa que se reserva qué cosa, ¿no? Que es como un freezer, qué corno es algo que reservan. Bueno, piensen que acá todo, vieron que como, ¿por qué nosotros vimos tanta cuestión como media filosófica al principio? No sé si se dieron cuenta, Nino, todo eso es filosofía del derecho. Porque yo les decía, la norma es una expresión que nosotros vemos, pero como nosotros somos técnicos del derecho, uno tiene que entender un poco más. Es lo mismo que yo voy, hablo el tablero de electricidad y yo veo un par de cables. En cambio, el electricista lo abre, el que es técnico, ¿verdad? ¿No? Lo abre, ve, y el tipo ve circuito, alimentación de energía, un montón de cosas. Acá el técnico jurídico es lo mismo. El abogado ve más allá de lo que dice la norma. Ese más allá es el contenido filosófico. O sea, es todo lo que el legislador pensó, la sociedad, etcétera, etcétera. Contexto, todas estas cuestiones. Bien, entonces, cuando nosotros vemos esto y decimos principio de reserva, ¿a qué refiere? Conecta esto a la teoría contractualista de Hobbes. ¿Qué fue lo que nosotros reservamos? ¿Qué reservamos? Bueno, nosotros habíamos entregado. Muy bien, nos quedamos con el derecho a la vida. Perfecto, entregamos todo el resto de los derechos. Y a su vez tiene que ver un poco con esto de que cómo fue la evolución histórica de las democracias a través del capitalismo. ¿Sí? Cómo el mundo empezó a cambiar. Vieron que nosotros hablábamos un poco antes de que la democracia de la Grecia antigua se compartía y se divulgaba todo. O sea, se juntaban en el anfiteatro y así como se discutía, porque era una democracia directa, y tomaban las decisiones y también tenían el poder y discutían si arreglamos una calle, también la gente juzgaba si estaba bien que yo me case con Mengano, que si estaba bien que un esclavo y una persona y un ciudadano griego pudieran formar una familia y no sé cuánto. O sea, se juzgaba todo. No había vida privada. Todavía no existía el concepto del sujeto privado. Todo esto de sujeto privado, además, va a aparecer con qué? Con todo lo que se reclama como derechos liberales, ¿sí? Revolución Francesa. Entonces, eso lo encontramos en la Constitución, justamente, de esto que estamos hablando. Primera parte, de lo mismo que hablábamos antes cuando hablábamos de propiedad privada, la igualdad y demás. Entonces, este concepto del sujeto privado era un límite entre el Estado y el sujeto, porque justamente el burgués que empezaba a ser más rico y empezaba también a estudiar, a capacitarse, se daba cuenta que normalmente el monarca era un tarado, porque el monarca heredaba el título,
no se había capacitado para ser rey, a veces era un rey con 10 años, entonces es claro que un montón de cosas se le escapaban. Señor burgués, que un poco más avispado era, porque hizo su dinero, digamos, comerciando y demás, así que se las arreglaba más, tenía más calle, como uno podría decir, se empezaba a dar cuenta de esto, de que había una necesidad de esta separación, ¿no? De que se empiece a crear el espacio del sujeto privado. Esto de que exista un espacio mío, algo que el Estado no pueda juzgar. Porque justamente vemos que el derecho que juzga las conductas, lo que podemos y lo que no podemos hacer. O sea, libres, libres de verdad no somos, no existe. Nosotros estamos bajo el yugo de la ley. La ley dice qué podemos y qué no podemos hacer. Pero nos dio este espacio nuestro. Esto que es como la baldosa en la que uno pisa. Este espacio es nuestra intimidad. Este principio de reserva tiene que ver con este espacio que nosotros no le cedimos. Dijimos, todas las conductas las podés juzgar, señor Estado, pero hay algunas que son mías, propias. Y este espacio es mío. No podés juzgar con quién yo me caso, con quién puedo salir, si me puedo comer un alfajor, qué puedo hacer en mi casa, en mi auto. Ese es mi espacio. Y esas conductas, mientras no intervengan en el espacio de los demás, mientras no genere un perjuicio, o sea, dañen al otro, ni al orden social, ni a la comunidad, son propias, son mías, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que les decía, con esta necesidad que tenía el burgués. Porque, ¿qué pasa? El burgués tenía la plata para comprarse el vestido que quería, el mismo que se mandaba a hacer la reina. No podía, porque estaba establecido que había un tipo de ropa que podía usar Mengano y la reina y no sé cuánto. Entonces vos no. Y vos decías, y yo quiero hacer una fiesta en su bando. No, los viernes no se pueden hacer fiestas, porque los viernes se fiestan los reyes, ¿no? Así, no sé. Y pero ¿y si yo tengo la plata, lo quiero hacer, y si es mío y lo quiero hacer, y si entonces yo tenía un montón, digamos, de siervos, un señor feudal, y tenía un montón de territorio y me quiero casar con Mengana, a ver, si el rey no te dejaba, no podías. Entonces este espacio de intimidad de decir, che, deja, yo ya te cedí un montón, ¿no? Hay algo que me tenés que dejar a mí. Por eso se refiere de reserva, esto que yo me quedé. Relaciónenlo mismo con el tema del sistema federal. Las provincias no hicieron lo mismo para entrar en la nación. Se dejaron una reserva. La de yo administro mi platita, elijo mis autoridades y administro mi justicia. Nosotros también. Ven que siempre es como un pacto, una negociación. Siempre esto es todo un contrato. Las provincias también hicieron como un pacto con nación para entrar. Nosotros hicimos un pacto también con el Estado en esto de la Constitución. Y lo que también nos quedamos como decir, bueno, al derecho le dejé que todas mis conductas las pueda juzgar, hay algunas que no. Y esto es mi principio de reserva. Esta es mi intimidad. Por eso yo les contaba que este es uno de los artículos de los que más les gusta a los estudiantes de derecho porque es como la bandera de la libertad en sí. ¿No? El principio de reserva es la bandera de la libertad. Es lo único que vos, ese microespacio en el que vos realmente sos libre. ¿No les pasa que llegan a su casa de trabajar, de estudiar y enseguida te pones, no sé, un jogging, las ojotas y te sentís libre y te sacás, no sé, el gorpiño, lo que sea, vos decís, oh, qué alegría, estoy en casa. Prendés la tele, no sé qué. Esa es tu intimidad, ese placer de ese espacio propio que nadie juzga que vos podés tener los pelos como quieras. Bueno, eso es lo que es nuestro principio de reserva. Porque todas esas conductas ahí propias no joden a nadie. Ahora, este espacio no es solamente en cuanto a estas cosas que podemos hacer, es en cuanto también a lo que pienso. Puedo tener derecho a mi propia ideología, a creer en lo que yo quiera, extraterrestre, astrología, lo que se me cante. O sea, ahí no hay un límite, mientras no afecte a otro. Yo quiero practicar macumba en mi casa los viernes, lo puedo hacer. O sea, perdón si me río porque capaz que hay alguien que a mí yo me da gracia, pero capaz que hay alguien que lo practica, está bárbaro. A ver, yo me pongo ahí, todas las velas, toda la cosa, está bien, hacé lo que quiera. Ahora, ¿dónde está el problema? Si sacrificas animales, si tenés que traer menores, si ya empieza la cosa rara, ahí es donde empezás a transgredir derechos de la comunidad. Pero si únicamente vos cantás y bailás con otra gente y disfrutás y feliz, o sea, el principio de reserva es eso.
¿Querés tener 2 novios? Tenés 2 novios más, te aplaudo. ¿Cómo corno haces? Te lo celebro. Tenga 2 novios. O sea, ese es el principio de reserva. ¿Sí? La cuestión religiosa. Entonces, acá lo relacionamos, por ejemplo, con qué fallo. Acá creo que no les dan algún fallo en cuanto a eso, pero yo les nombro un fallo, no me acuerdo el nombre, un señor que lo mandan a la guerra. Capaz que estaba en el manual. En privado seguro. Y el señor que lo manda a la guerra, ¿qué pasa? A la guerra que hay que usar armas. Y él dice, bueno, no, yo armas no quiero tocar, pero puedo aportar haciendo otra cosa, no sé, cocinar, ayudar con los heridos, lo que sea. Entonces lo que hace ahí es el tema de hacer una objeción de conciencia, decir, esto afecta a mi religión porque yo tengo determinada religión en la cual esto no quiero hacer. Entonces ahí vemos cómo puede utilizar este principio de reserva, este derecho a decir, bueno, a ver, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, es una cuestión íntima mía. Entonces, si esto es justamente contrario a mi práctica, no estoy de acuerdo. Y está bien, ¿sí? Objeción de conciencia, por ejemplo, pueden hacer también los médicos en cuestión de aborto. Si en un hospital ese médico no lo quiere hacer, es también respetable. Esa persona no lo quiere, no lo podemos obligar a hacer algo que va en contra de sus creencias. Porque hay que respetar este principio de reserva. En cuestión, por ejemplo, de aborto, porque capaz surge la pregunta, me digan, che, pero ¿y si todo el mundo hace objeción de conciencia? Bueno, alguien de la ronda se supone que tiene que poder practicarlo por si aparece alguien que quiera hacerlo, ya que está en la ley. ¿Sí? También obviamente ahí está la astucia en la gente, ¿no? Si vos querés realizar una práctica como esta, no vas a ir al Mater Dei. O sea, que es justamente un hospital religioso, una clínica religiosa. Pero bueno, esto de la objeción de conciencia, ¿en dónde más se les ocurre que pueda aparecer? Bueno, en los fallos en cuanto al tema de la gente que es testigo de Jehová, que puede dejar por escrito, ¿sí? Anterior, hasta en un testamento, que la persona no quiere nunca recibir una transfusión de sangre. Entonces ahí por más que el médico quiera realizárselo porque está en peligro su vida, porque puede morir y lo que sea, hay que respetar la voluntad de la persona y este principio de reserva, ¿no? Esta intimidad, de que si la persona no quiere o pertenece a su cuestión íntima de religión, elección sexual, orientación, lo que fuese, eso es personal. También con respecto a las ideas políticas, ¿sí? Si yo tengo una determinada inclinación política por lo que fuese, no sé, soy libertario, está bárbaro. Mientras yo no moleste al resto, está perfecto. Quiero ponerme un pañuelo amarillo, quiero decorar mi cuarto, el frente de mi casa. Lo puedo hacer. Si yo no estoy molestando la vida de nadie. Entonces el problema acá es que tiene un límite, ¿sí? Ningún derecho es absoluto, siempre vamos a encontrar que tiene un límite. ¿Y el límite cuál va a ser? Cuando yo transgredo el derecho del otro. Si yo voy a generar un perjuicio al otro, sí. Si yo quiero practicar, digamos, el tema de que soy libertario y hago como un centro político, no sé, en mi casa, perfecto. Bueno, pero nosotros nos ponemos a gritar y a brindar no sé qué, porque ahora nos está yendo bien en las elecciones, no sé qué cosa, a las 2 de la mañana, un día de semana. Y voy a tener preparado a los vecinos. Yo tengo que respetar que hay más gente que trabaja, que estudia, que hace otras cosas. Entonces tengo que también contemplar. Hasta si lo pensamos, tiene una línea de sentido común. Hay que contemplar que no vivimos en un repollo. O sea, vivimos con otra gente. Entonces el límite de mi intimidad está cuando afecta básicamente al otro. Es eso, ¿sí? Entonces, cuando yo genero un perjuicio sobre el otro, transgredo por ende otros derechos, o la comunidad en sí, o la moral pública, como aparece en el artículo, que ese es el que es el único ítem que es un poco dudoso, ¿no? Que es la moral pública. Ahí es donde entramos ya en problemas con este principio de reserva y se rompe el principio de reserva. ¿Qué más podemos agrupar dentro del principio de reserva? ¿Qué más se les ocurre? ¿Algún fallo de los que, por ejemplo, sí corresponden acá? Ahora me acordé, Bamondes era, me parece, el del tema de la... El fallo que tenía que ver con eso de la objeción de conciencia. Que acá creo que no lo toman. Yo lo nombro porque justamente se los explique, o sea, no es más complejo que eso.
Bueno, tenencia de estupefacientes, chicos. ¿Va a quedar o no encuadrado en este principio de reserva? ¿Me va a cubrir o no el artículo 19 en la tenencia de estupefacientes? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Bamondes, acá lo tengo anotado. Es un fallo de 1993. En este caso, él era el tema de él que era testigo de Jehová. Había quedado internado y él no quería que le hagan transfusión de sangre. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los fallos? ¿Se acuerdan? ¿Qué fallos tenían que ver con tenencia de estupefacientes? Fallo de estupefaciente lo tengo, pero en derecho privado. Bueno, igual acá está como de que lo toman. O sea, en el programa están en la parte. Sí, muy bien. Sí, leímos Basterrica, leímos Colavini, Montalvo, Copalvo, Arriola. Esos son todos los que entran dentro. Ahora, a ver, los más importantes que ustedes no pueden no saber es Basterrica y Arriola. ¿Sí? Porque son los más importantes. Yo les voy a contar un poco cómo es. Esto es así. El tema de la tenencia de estupefacientes generaba un gran dilema social. Hoy ya está mucho más aceptado. Vieron que ya hay locales a la venta al público. O sea, que vende que desde la pipa hasta la planta, hasta lo que se te ocurra. O sea, es muy loco cómo todo eso ya creció. Pero piensen años atrás, esto generaba un dilema en la sociedad importante. Y el dilema era más que nada moral. A ver, si esto entraba en una conducta privada de la persona o si había una afectación a la sociedad. Y como el artículo 19 me deja este puntito que yo les digo que ahí es donde es medio raro, que es esto de que dice y que no afecte a la moral social. O sea, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué es esto de la moral pública, la moral social? La moral pública viene a ser aquello que la sociedad considera que está bien o está mal. Y eso es muy relativo, cambia mucho con el tiempo. Entonces, la discusión estaba que los jueces van a ver fallos en los cuales va a decir, no, esto tiene que ver con la intimidad de la persona, porque si uno se pone a pensar, la gente tiene un montón de conductas que uno puede decir que son tóxicas o malignas para la persona, ¿no? Desde quizás el excesivo trabajo, desde quizás no sé, así sea como el consumo de estupefacientes, puede ser el alcohol. Y el alcohol, por ejemplo, no está. No es un problema que haya generado socialmente. Es mucho más aceptado el consumo de alcohol que de estupefacientes. Y tiene que ver con una cuestión ahí moral de la sociedad. Entonces esto estaba en discusión y así como a nosotros nos generaba un dilema, los jueces también. Entonces vamos a ver fallos donde los jueces dicen sí, esto lo cubre el artículo 19, es principio de reserva, y va a haber otros que nos va a decir no, no, esto afecta a la sociedad. ¿Sí? Y la discusión con la de que supuestamente afecta a la sociedad, yo les digo más o menos el argumento era, o porque esto es algo que si nosotros lo legalizamos la gente va a consumir más, este era un criterio. Y el otro criterio era que si, por ejemplo, se permite que alguien consuma en la calle y demás, otra persona te ve como que sigue ese ejemplo, medio ridículo, ¿no? No porque yo voy a estar viendo que alguien está consumiendo, no sé, yo voy a ir también a consumir, es medio raro eso. Otro criterio era que como hace mal a la salud, hay una forma de prohibirlo era hacer que merme, digamos, el consumo, como no podíamos permitir algo que le hace mal a la gente. Pero entonces de esa manera, o sea, no tiene mucho sentido que entonces el alcohol sea legal y el cigarrillo también, o sea, el tabaco, ¿no? Si vamos por el lado de la salud, si ese era supuestamente el criterio. Y el otro criterio con el que a veces lo rechazaban, ¿sí? Yo les tiro como líneas de los argumentos,
era que favorecía el narcotráfico, como diciendo, si no hay consumidores, no habría red de narcotráfico. Estas eran las líneas por las cuales se inclinaban como argumento los jueces cuando rechazaban el principio de reserva. Entonces, vamos a enfocarnos principalmente, yo les voy nombrando los fallos. En Colavini, que es de 1978, a Colavini lo detienen porque le encuentran en la ropa 2 cigarrillos de marihuana. ¿Y qué pasa? Teníamos una ley que era la 20.771 de estupefacientes que penalizaba la tenencia de droga en el artículo 6. Entonces acá tenemos una ley que, inferior a la Constitución, me decía que la tenencia de estupefacientes estaba prohibida. A su vez, este artículo 19 que dice que acciones privadas de los hombres no se pueden juzgar. Entonces ahí es donde yo tenía la contradicción, el problema, donde podemos decir que hay una inconstitucionalidad. ¿Puede ser? Bueno, eso. Y a su vez, ¿qué pasa? Que entonces violaba este artículo 19. Entonces, todos que van a hacer a lo largo de todos estos fallos presentan un recurso extraordinario para ir a la Corte. Cuando van a la Corte Suprema, reclaman justamente decir que esta norma es inaplicable porque es inconstitucional. ¿Sí? Y ahí es donde la Corte van a ir variando los argumentos en todos estos fallos y en algunos nos va a decir, sí, tiene razón y en otros no. ¿Por qué la Corte puede variar? Sí, sí, muy bien, ese es de Estados Unidos. Ese no se ve acá. Yo se los doy de ejemplo de, de fan del derecho que soy, que a veces leo fallos que no son de acá. Entonces por eso a veces le doy como ejemplo en privado fallos de Colombia, de otro lado, porque yo leo mucho de internacional. Pero ese de que un cartero fue en Estados Unidos. En Estados Unidos justamente hay estados que son muy conservadores. Y en uno de ellos, que no recuerdo si es Virginia del Norte, algo así, justo un cartero cuando va a dejar la carta, ¿no? Ve desde la ventana, no sé, que una pareja estaba practicando relaciones sexuales. Y resulta que no lo estaban haciendo de manera tradicional. Y entonces, ¿qué pasa? El sexo anal estaba prohibido por una ley, o sea, una locura que prohíban algo así, que, o sea, ni sentido tiene, o sea, el legislador debe haberse puesto a pensar en eso. Pero ¿qué pasa? Como hay algunos estados donde son muy religiosos, ahí las normas, como algunas, son medias toqueteadas por la iglesia, ¿no? Entonces, como justamente el sexo anal está prohibido, digamos, en la Biblia, hicieron una ley que también remarque eso. Súper antigua. Cuestión, el cartero los denunció y la pareja esta con qué se defendió, como si fuese un argumento de principio de reserva, decir que tenía que ver con la intimidad de ellos. Por eso yo les decía que muchas cosas a veces se inspiran justamente el derecho norteamericano y como a veces también estas cosas que a veces acá nos puede parecer tonta, como que juzguen a alguien porque tenga un cigarrillo encima, lo que sea, allá se juzgó una pareja por en qué forma, digamos, se relacionaba. ¿Sí? Entonces, como un ejemplo, para que ustedes tengan bien cercano a qué refiere esto de la intimidad y cómo a veces hay conductas totalmente propias de nosotros que así todo teniendo principio de reserva, a veces se ponen ahí en el ojo, ¿no? De juzgar si está bien o está mal, siendo que en realidad no genera ningún perjuicio a nadie, porque lo que haga una pareja o no es cuestión de ellos. Bien, acá en el fallo Colavini tenemos el siguiente problema, que decíamos, tenemos una ley que penalizaba el consumo, la tenencia de estupefacientes, perdón, y a su vez el artículo 19 que me dice que la tenencia de estupefacientes, no me dice la tenencia, me dice que las acciones privadas de las personas no pueden ser juzgadas por nadie, ni magistrados, ni nadie. Entonces, yo podría encuadrar la tenencia de estupefacientes ahí, porque es una acción privada, si uno decide drogarse o no, para decirlo abiertamente como lo que es. Cuestión, ¿qué pasa? Pasa en primera instancia, segunda instancia, se lo rechazan, entonces van a la Corte Suprema con el famoso recurso extraordinario, que yo les contaba que es este mecanismo para poder llegar a la Corte Suprema. Utilizan este recurso extraordinario, llegan a Corte Suprema y la Corte Suprema en los distintos fallos, porque en todos los fallos que les voy a nombrar acá, en todos pasa lo mismo. Se tratan todos del mismo tema. La Corte va a ir decidiendo diferentes cosas. ¿Por qué puede cambiar la Corte de criterio así? ¿Se tomó un vino en el camino?
esperemos que no. Tenía que ver con qué. Tenía que ver con que justamente nosotros no tenemos jurisprudencia obligatoria. ¿Sí? Lo único que ustedes pueden leer como opción de jurisprudencia obligatoria es que diga, ¿la jurisprudencia es obligatoria únicamente para las partes? Sí. ¿O interpartes? Sí, porque claro, yo soy parte de ese fallo, de esa sentencia, estoy obligado a cumplir eso. Pero no es que las jurisprudencias son obligatorias para los jueces. El juez puede tomar el criterio que quiera mientras esté acorde a derecho. O sea que en este fallo en Colavini lo rechaza, por ejemplo, ¿sí? Acá dice, rechaza la impugnación de la ley, o sea, lo que Colavini presenta, y le dice que no. Y miren, les voy a leer lo que dice la sentencia condenatoria, o sea, lo condena por el tener tenencia de estupefacientes. Le dice, el consumo de drogas conlleva consecuencias perjudiciales para la sociedad. Destruye la familia, la economía y moral de los pueblos. Genera delincuencia. Este es el argumento. Segunda parte del argumento dice, el consumidor es indispensable en la cadena del tráfico de estupefacientes. Si no existiera, no habría interés económico en comercializar la droga. Tercera línea del argumento. Por eso la tenencia de estupefacientes para consumo personal excede los límites de las acciones privadas amparadas por el artículo 19, al ser riesgosas para la seguridad social. Chan. Siguiente. El Estado puede penalizar dicha conducta sin violar por eso el derecho a la intimidad. Este es el criterio que toma en Colavini. O sea, en contra del artículo 19. O sea, a favor de la penalización de los estupefacientes. Sí, Estaría en contra, digamos, de lo que dice la Constitución, digamos, de mis garantías. sí, fallaron en contra ¿Y del 19. yo qué podría hacer en ese caso? Nada, ya está. No sé. Ya llegaste a la corte, terminó y vas a tener una condena, como le pasó a Colavini. Lamentablemente sí, porque fue la interpretación de la corte. La corte que dijo, dijo, no, lo que obtener tenencia estupefaciente excede lo que el 19 te reconoce. Porque lo que vos haces sí afecta a la sociedad. Eso fue lo que dijo. Ahí es donde, digamos, el derecho estaría limitado. No, no es Mi que... derecho, digamos, en este caso, si digamos, a mí me condenarían por algo que yo hice en la intimidad y según ellos excedo el derecho porque pongo, como ellos quieren decir, como que pongo en riesgo a toda una sociedad como un Sí, ejemplo, como un mal sí, ejemplo, digamos. sí. Básicamente está diciendo eso. Pero bueno, fue el criterio que tomó la corte. Y lastimosamente Colavini tuvo que cumplir con esa condena. ¿No? Hoy nos parece súper injusto porque no tiene nada que ver lo que vos tengas un cigarrillo. Imagínate que fuese, o sea, si uno lo pone en analogía, mirá si te condenaran porque dicen, la encontraron a Verónica en la calle con una botella de cerveza, entonces eso perjudica, o sea, no o sea, es totalmente ridículo si hoy lo pensamos de esta manera, ¿no? Ahora vamos a analizar el siguiente fallo. Ahí leo lo que me escribiste. Me pone Jay. Eh, Cuando excede, ¿puede que la ley nacional le gane a la Constitución? No. No, no, porque fíjate lo que dijo el argumento. El Estado puede penalizar dicha conducta sin violar por eso el derecho a la intimidad. Está diciendo que la conducta de esa persona no está amparada en el 19, porque el 19 le pone un límite a lo que vos podés hacer, que dice que no perjudique la moral social, que no perjudique a la sociedad o al otro. Y acá la interpretación de la Corte es que sí perjudica a la gente que vos consumas o tengas la tenencia de estupefaciente. Entonces, ojo eso. No es que está cambiando la jerarquía de normas. Acá no tocó ninguna cuestión con la jerarquía. O sea, justamente la persona fue a defenderse diciendo, che, me estás violando entonces el artículo 19 que está por encima de esta ley mondonga. Y la corte le dijo, no, porque lo que vos hiciste no está amparado en el 19, lo que vos hiciste está mal. Eso es lo que le dijo. ¿Sí? Vamos con el siguiente fallo. Ahora viene este fallo que es sumamente conocido, Basterrica, de 1986. Nuevamente el mismo problema con la ley 20.771, que es la ley de estupefacientes, que penalizaba en el artículo 6
la tenencia de drogas. Acá, ¿qué pasó? Basterrica lo condenan a la pena de 1 año de prisión en suspenso y tenía que pagar una multa de dinero, como autor del delito de tenencia de estupefacientes. Va a primera instancia y le dicen, lo condenan. Va a la segunda instancia, le pasa lo mismo, recurso extraordinario va a la corte. ¿Qué sucede? En la corte le interpone que va a impugnar justamente la ley, o sea, va a decir que esta ley no puede ser aplicable porque es contraria a lo que dice el artículo 19. Entonces, ¿la corte qué hace? Revoca la sentencia apelada y declaró la inconstitucionalidad del artículo 6 de esta ley de estupefacientes, que es la 20.771. Acá, claro, ¿qué significa que la corte revoca una sentencia apelada? Una sentencia apelada es una sentencia de la segunda instancia, porque yo a través de una apelación fui a la segunda instancia. Entonces está diciendo que desestimó, o sea, deja sin efecto lo que la sentencia de esa segunda instancia dijo. ¿Qué había dicho? Que Basterrica era culpable. O sea que por lo tanto lo está dejando libre. Ustedes claramente pueden pensar, ¿no era más fácil que ponga es libre en ya está? Bueno, sí, pero tiene que usar todo el término jurídico. Por eso dice así, desestima la sentencia apelada. Bueno, entonces deja sin efecto la sentencia de la segunda instancia, que lo condenaba a Basterrica, y dice que sí lo ampara el artículo 19. ¿Sí? Entonces, acá en este momento, miren, de 1978 a 1986, agarro la calculadora a ver cuántos años habían pasado, para darnos cuenta a ver en cuánto tiempo cambió la corte de opinión. 1978, vamos a hacer menos 1986. En 8 años, la corte opina algo totalmente diferente. Dice que sí lo ampara el artículo 19. Entonces Basterrica queda libre. ¿Sí? Bien. Vamos al siguiente. Vamos al fallo Copalvo. Esto es de 1986. ¿Sí? O sea, pasamos de 1986, que era fallo Basterrica, al siguiente fallo, que es Copalvo, en 1986. O sea, el mismo año aparece otro tipo que le pasa el mismo problema. Otra vez, lo enganchan con unos cigarrillos de marihuana, eh, aplican justamente la ley esta de estupefacientes, lo condenan en primera instancia, lo condenan en la segunda instancia, por recurso extraordinario llega a la Corte Suprema. Corte Suprema, ¿qué dice? Revoca la sentencia apelada porque va a decir de vuelta, no debe penalizarse el consumo de drogas por constituir una acción privada, exenta de la autoridad de los jueces. ¿Sí? O sea que falla igual que el Basterrica. O sea, por lo menos en el mismo año tomaron la misma marca de vino, no les pegó mal, resolvieron igual. Vamos a ver el año siguiente qué pasa. Vamos a ver. Después viene el fallo Montalvo. Montalvo es de 1990. Acá pasaron 4 años. ¿Qué pasó? Montalvo fue condenado a la pena de 1 año de prisión y al pago de una multa como autor del delito de tenencia de drogas. O sea, arranca igual que todo el resto, ¿no? Lo enganchan con unos cigarrillos de marihuana, por la misma ley lo condenan. Montalvo va a primera instancia lo condenan, segunda instancia también. En el medio sucede que justo se dicta una ley que modifica a la ley de estupefacientes y entonces se baja la condena. O sea que nosotros ahí que podríamos aplicar el principio de irretroactividad de la ley. Si justo la ley penal es modificada y me da una cantidad de años menor, me beneficia a la persona, entonces a Montalvo le aplicaría menos años. Así todo, Montalvo sigue adelante y se voy con recurso extraordinario a la corte, porque esto está mal. No importa que ahora me van a dar 6 meses en vez de 1 año, yo voy igual a la corte porque es injusto. Y lo apoyamos, lo bancamos a Montalvo. ¿Y qué pasa? En la corte le rechazan los argumentos. O sea, la corte, no sé, ahí la agarró como, no sé, patatufe y volvió como a Colavini. Lo rechaza. ¿Y qué dice?